Aquí, se nos da una ecuación diferencial no homogénea con condiciones iniciales. Se nos pide que apliquemos la transformada de Laplace, y resuelvamos para y grande de S que es igual a la transformada de Laplace de I. Entonces, como no estamos determinando la solución particular, y de t, solo se nos pide que encontremos la transformada de Laplace de, y que sea igual a y grande de S. Entonces, para el primer paso, tomamos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la transformada de Laplace de I doble prima más 4i' menos 4i es igual a la transformación de Laplace de 2 sin. Ahora, para el siguiente paso, utilizaremos las propiedades de las transformadas de Laplace para reescribir el lado izquierdo como la transformada de Laplace de I double prime más 4 veces la transformada de Laplace de I prime menos 4 veces la transformada de Laplace de I igual en el lado derecho. Escribamos esto como 2 veces la transformada de Laplace del pecado. Y ahora que hizo su transformada de Laplace y luego resolvió por muchos de ellos la transformación de Laplace final de I double prime I prime, aplicamos el teorema que se indica a continuación, que nos daría la transformada de Laplace de I double prime es igual a S al cuadrado por grande, y de S menos S por, y de 0 menos I primo de 0. Y la transformada de Laplace de I prime es igual a S veces grande y de S menos I de 0. Entonces, nuevamente, la transformada de Laplace de I double prime es igual a S al cuadrado por big, y de S menos S por, y de 0 menos I prime de 0. Y luego tenemos más 4 veces más que la transformada de Laplace de I prime es S veces grande y de S menos I de 0. Entonces tenemos menos 4 veces la transformada de Laplace de I que es grande y de S. Es igual a 2 veces la transformada de Laplace del pecado. Usando una tabla de transformadas de Laplace, podemos encontrar esta fórmula aquí, donde aviso para toda Laplace transform, A es igual a 5. Entonces la transformada de Laplace de sin es igual a 5 dividida por la cantidad S al cuadrado. Más un cuadrado que sería más 5 cuadrados o más 25. Para nuestro próximo paso, avancemos y eliminemos los paréntesis aquí mediante la distribución y también simplificaremos este producto. Entonces tenemos S al cuadrado grande y de S menos S veces y de 0 menos I prima de 0. Más 4 segundos grande y de S menos 4 veces y de 0 menos 4 grandes y de S es igual. Escriba el lado derecho como 10 dividido por la cantidad S al cuadrado más 25. Ahora usaremos las condiciones iniciales y sustituiremos 2 por I de 0. Y 1 para I primo de 0. Así que sustituiremos 2 aquí y aquí. Y sustituiremos 1 aquí. Entonces, esto nos dará S al cuadrado por grande, y de S y luego tendríamos menos S por 2 que serían menos 2 segundos menos I prima de 0, que sería menos 1 más 4 segundos veces grande y S. Y luego tenemos menos 4 veces I de 0, y de 0 es 2, entonces tenemos menos 4 veces 2 u menos 8 menos 4 veces grande, y de S es igual a 10 dividido por la cantidad S al cuadrado más 25. Vayamos y continuemos en la próxima diapositiva. Y mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo tenemos 3 términos que contienen un factor de gran I de S. Aquí, aquí y aquí. Entonces, sigamos y factoricemos una gran cantidad de S a partir de estos 3 términos, lo que nos daría una gran cantidad de S. Multiplicado por la cantidad S al cuadrado más 4 segundos menos 4. Y nos quedamos con menos 2 segundos, y luego 1 negativo menos 8 es 9 negativo, así que tenemos menos 9 es igual a 10 dividido por la cantidad S al cuadrado más 25. Muevamos estos dos términos al lado derecho de la ecuación agregando 2 segundos a ambos lados, así como agregando 9 a ambos lados. Entonces tendríamos una gran cantidad de veces la cantidad al cuadrado más 4 segundos menos 4 iguales. Tendríamos 10 dividido por la cantidad S al cuadrado más 25 más 2 segundos más 9. Y luego,
Para nuestro último paso, dividiremos ambos lados entre la cantidad s al cuadrado más 4 segundos menos 4. Así que simplificando tenemos una gran cantidad de s. Es igual a 10 dividido por la cantidad s al cuadrado más 25. Más 2 segundos más 9, todo dividido por la cantidad s al cuadrado más 4 segundos menos 4. Ahora podríamos cambiar la forma de esto, pero voy a seguir adelante y dejarlo en esta forma. Esto es grande I de S, que nuevamente es la transformada de Laplace de I. Volviendo a la primera diapositiva, nuevamente solo se nos pide que encontremos una gran cantidad de S que acabamos de encontrar. Una vez más, 10 dividido por la cantidad S al cuadrado más 25 más 2 segundos más 9. Todo dividido por la cantidad s al cuadrado más 4 segundos menos 4. Espero que hayas encontrado útil